Vamos al día 4. ¿Todos tienen material? ¿Las copias? ¿Manual? ¿Manual o su manual? ¿Las copias o las copias del manual? Día 4. En el día 4 hay unas lecturas bíblicas que están en la parte de arriba donde dice historia bíblica, ¿sí? Donde dice Juan 13 del 1 al 35. ¿Ya los ubicaron? Juan 19, 25 al 27, Juan 20 del 1 al 10 y Juan 21 del 1 al 14. La semana pasada dimos una explicación de lo que era la palabra amor, porque en este día, que es el cuarto día, ¿cuál es la enseñanza principal que el niño se debe de llevar? ¿Que Jesús qué? No. Jesús me ama. Lo debe de decir en primera persona, Jesús me ama. Entonces hablamos la semana pasada de lo que era el amor de manera bíblica. Y vimos un ejemplo, nombramos una regla de interpretación, que dijimos que la primera vez que aparece una palabra en la escritura, esta palabra o concepto nos va a servir como guía para el resto de la Biblia. Por eso la Biblia se explica y se interpreta a sí misma. Y hablamos que la primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia, ¿recuerdan qué capítulo es? Los que estuvieron la semana pasada. Génesis. O lo que ocurre. ¿Qué pasa en ese capítulo de Génesis? Es Génesis 22. ¿Qué historia es? Revisen sus apuntes, ¿se hicieron? Revisen sus apuntes. La primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia es en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a quien ama. ¿Sí? Es la primera vez que aparece en la Biblia. Entonces dijimos que siempre el amor bíblico es un amor de entrega. Por eso ya cuando pasa al Nuevo Testamento en griego, la palabra para amor, de la manera en que Jesús nos amó, ¿recuerdan cuál es la palabra? Todavía se usa para las fiestas, en algunos pueblos así dicen, oye, te voy a invitar a un ágape. ¿Sí lo sabían? ¿Sí lo recuerdan? Lo anotamos ahí los que estuvieron la semana pasada, ¿se acuerdan? Ágape. Es el amor incondicional, el amor que todo lo da y no espera nada a cambio. Ese es el amor bíblico. Ese es el amor de pacto. Así es como Dios ama a su pueblo. Así es como Jesús ama a su iglesia. Así es como debe ser el amor entre esposos. El amor de pacto es un amor incondicional de una entrega completa, sin restricciones y al mismo tiempo sin ninguna condición. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada, que es parte del día 4. Este día, el niño y nosotros debemos estar convencidos de que Jesús nos ama plenamente. Y tal vez su amor, que él mismo, ¿qué hizo? Dio su vida por nosotros. No se hizo semejante a Dios, siendo igual a Dios, sino que entregó, se despojó y murió la muerte de cruz, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, ¿sí? Entonces, ese es el amor que el niño debe de saber, que Dios es capaz de amarlo de esa manera. Y nosotros también. Y como tarea, dejamos leer estos pasajes e identificar de qué manera nos ama Dios en cada uno de ellos. ¿Sí lo leyeron? ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? ¿No lo leyeron? ¿Alguien lo leyó? Bueno, no se preocupen, no pasa nada. ¿Hablan su Biblia? No, los que no vinieron, pues no se preocupen, no pasa nada. Los otros sí, preocúpense. Les vamos a hacer examen doble. Hablan de abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Nos vamos a ir un poquito más rápido de lo que debería de ser para alcanzar a cubrir el último día. Pero el Señor es bueno. Vamos a confiar en Él. Evangelio de Juan, capítulo 13. La ventaja de las Biblias es que tienen títulos, los capítulos. Entonces eso nos va a ayudar mucho. Lo importante es que nosotros identifiquemos la manera en que Jesús nos ama. Y es la forma en que el niño debe de estar consciente de que Jesús lo ama. ¿Ya tienen ahí a la vista Juan 13? Del 1 al 35. ¿Qué subtítulo tiene tu Biblia? ¿Cualquiera de ustedes? Jesús lava los pies de sus discípulos. Estamos presenciando la llamada última cena, que es una cena de Pascua que el Señor está teniendo con sus discípulos.
Se pone una toalla, se descalza y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Pedro le dice, no, Señor, tú no, ¿cómo crees? Yo debería de lavarte los pies a ti. Y empezamos a ver todo lo que ocurre en esta escena. Y hay un momento en un versículo que el Señor les dice, busquen lo que dice el versículo 34 y 35 de ese capítulo 13. Si no tiene alguien, léalo por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Perfecto. Esa es la enseñanza base, una de las más importantes de toda esta escena. Que se amen como yo les he amado. ¿Y cómo nos amó Él? Hasta la muerte. Es una entrega completa. Es un amor de pacto. Es el amor ágape. Es el amor que Dios tiene con su iglesia, que Jesús tiene con su iglesia. Es el amor que debe de existir entre unos esposos, un matrimonio de creyentes, e inclusive es el amor que debe de haber en las relaciones entre los hermanos. Es un amor de pacto, ¿sí? Así dice el Señor que debemos amarnos. El amor de pacto es: yo cedo todos mis derechos y asumo todas las responsabilidades incondicionalmente. Así es como Dios nos ama. Ese es el amor bíblico. Así es como Jesús te ama. Cedo todos mis derechos y asumo todas las responsabilidades incondicionalmente. ¿Qué quiere decir? Que la manera en que yo te sirva no va a depender de cómo me sirvas tú a mí. La manera en que yo te bendiga no va a depender en la manera en que tú me bendigas a mí. Por eso el Señor comienza esta escena haciéndolo práctico, lavándole los pies a sus discípulos. Era el trabajo de nivel más bajo en una casa. Los esclavos de menor categoría, los siervos de menor categoría en las casas, lavaban los pies a la gente que iba a entrar a las construcciones, a las chozas o donde fuera, para que no ensuciaran. Entonces era el trabajo de menor nivel. Y el Señor, siendo quien es, se puso a hacerlo. ¿Cuánto más no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto más no lo debemos hacer nosotros con quienes están a nuestro lado? Con nuestra esposa y nuestros hijos primeramente, y con nuestro prójimo, como Él lo está diciendo aquí en los versículos 34 y 35. Bueno, tu tarea, cualquiera que sea la tarea que vayas a realizar en la escuela bíblica de verano, es que el niño se sienta convencido, crea y sepa que Jesús le ama incondicionalmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? ¿Todo bien? Bueno, esa es una. El segundo, busquen Juan 19, 25 al 27. Juan capítulo 19, del 25 al 27. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hasta ahí, 25 al 27 nada más. ¿Cómo podemos identificar la manera en que Jesús nos ama en estos tres versículos? El Señor está en la cruz, está padeciendo, está sufriendo. Que aún en su sufrimiento se preocupó por su mamá. Aún en medio del sufrimiento. Que ella quedara acompañada y quien le fuera a cuidar cuando él no estuviera. Así es. En medio del sufrimiento no le podemos llamar aflicción. Las aflicciones son las que pasamos nosotros. Él estaba pasando sufrimiento verdadero y real, no nada más por lo que estaba padeciendo físicamente en la cruz, sino lo que espiritualmente estaba padeciendo en las manos de Dios. Porque Él se despojó de toda su divinidad para ser el más vulgar y pecador de los hombres, como soy yo, y recibir el castigo de Dios en la cruz. Entonces no solamente su cuerpo estaba sufriendo, su espíritu y su mente estaban padeciendo. Y en ese momento de sumo dolor, de máximo dolor, Él pensó en los demás. Ese es el amor ágape.
De esa manera el Señor nos pide que nos amemos, que pensemos siempre en el prójimo antes de pensar en nosotros. ¿Difícil? ¿Les parece difícil? Sí. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, pero para eso somos llamados, ¿sí? Y el Señor nos dota y nos capacita en la medida que hay honestidad en nuestro corazón. Es muy difícil servir a los niños en la cocina. Yo no podría. O sea, yo los agarraría chanclazos a todos, los amarraba y les ponía masking y los sentaba a la silla. Es muy difícil. Pero hay hermanas que una y otra y otra y otra vez les hablan con amor y paciencia a los niños. Y les siguen sirviendo y les hablan con energía cuando hay que hablarles con energía, y muchas de ellas los dirigen solo con la mirada o con un ademán, o de plano los toman y los sientan, pero de una manera muy diferente a como yo lo tomaría y los pondría en la silla. Todas las labores de la escuela bíblica de verano son un reflejo de lo que ocurre en la vida. Aquí es como un concentrado, ¿sí? Por eso el tema. ¿Cuál es el versículo lema de este año? Segunda de Pedro 1:3. ¿Quién comienza? Dios nos da todo lo que necesitamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Así es. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué significa eso? Que todo en la vida, todo lo que necesitas para vivir de manera piadosa está en la Biblia. Para vivir una vida en servicio a Dios. Una vida piadosa significa una vida en temor a Dios, sirviendo a Dios y en amor como Dios te amó, testificando de Jesús. Eso es una vida piadosa. Entonces, todo nos ha sido dada mediante el conocimiento de Él. ¿A través de qué? De su palabra. De que le conocemos, le recibimos, su Espíritu está en nuestro corazón y nos ha dejado su palabra para guiar nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa es la segunda forma en que Dios nos muestra que nos ama, en que Jesús nos muestra que nos ama. La tercera, Juan 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena. Sí, claro. Sí, está bien, sí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sí? Sí, hasta el 10, por favor. Entonces corrió y fue a Simeón, Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ok, gracias. ¿De qué manera podemos ver en este pasaje de la resurrección que Jesús nos ama? ¿Cómo creen ustedes que se pueda entender en este pasaje que Jesús te ama? ¿Cómo lo puedes ver? ¿En qué lo puedes ver? ¿En qué lo podemos ver? Nos da evidencias de que Él resucitó, a mí son que costó más. Sí, es una evidencia de que Él resucitó, pero concretamente, ¿cómo podemos ver, en qué podemos ver en el pasaje de la resurrección que Jesús me ama? En que Él necesitaba resucitar para que nosotros también resucitemos, porque era la primicia de la resurrección. Si no, no había otro que resucitar para poder tener vida. Sí, por ahí es. Cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, cuando el Señor nos limpia de toda maldad y nos permite entrar a su reino, y Él vence en la cruz a la muerte,
al castigo por el pecado que es la muerte. Cuando ocurre esto, nosotros ya somos perdonados. A ver, ahorita como... No te preocupes. Ahorita que te... Él muere en la cruz, recibe el castigo por el pecado, la paga del pecado es la muerte. Él pudo haberse quedado así, Dios es espíritu, ¿sí? Él pudo haberse quedado hasta ahí y nosotros pudimos haber quedado hasta ahí perdonados, ¿ya? Sin infierno, sin muerte eterna, perdonados. Pero, ¿y qué más? Una muestra suprema del amor de Jesús hacia nosotros es la resurrección. Él no necesitaba resucitar. Él ya había vencido. Él venció a la muerte. Es el gran regalo que te da la vida eterna. Al él resucitar, te muestra que creyendo en él, tú puedes resucitar también, resucitado por él. Entonces es una muestra enorme del amor que él nos tiene. Del amor hacia la creación, hacia su familia, hacia nosotros que somos sus hijos, hacia nosotros que somos su iglesia. Entonces, la resurrección es una de las muestras más grandes del amor de Jesús hacia nosotros y hacia los niños, porque nos da la posibilidad de volvernos a ver, de que cuando esto se acabe, podamos volver a encontrarnos, que te encuentres con tu familia, con la familia de Dios. ¿Sí lo vemos? Es muy importante, como dice el apóstol Pablo, que nos demos aliento con esto unos a otros. Lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, al final del capítulo 4, cuando habla de la resurrección. Dice claramente, aliéntense con estas palabras unos a otros. Esto no es todo. Lo vimos un poco más a profundidad en qué día, cuando Jesús me ayuda, ¿me da qué? Esperanza, ¿recuerdan? Con la resurrección ¿de quién? De Lázaro. En el día, ¿qué día fue? En el día 2. En el día 1 Jesús me ama. No me cuida, perdón, sí tiene razón. Jesús me cuida. El día 2 me da esperanza. El día 3 Jesús me ayuda a creer. El día 4, que es el que estamos viendo, Jesús me ama. Y el día 5, que vamos a ver hoy también, Él me da gozo. Jesús me da gozo. Muy bien. Y el último pasaje, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. No lo vamos a leer todo, solamente pónganlo ahí a la vista. Evangelio de Juan, capítulo 21. Del 1 al 14. Nuestro Señor ya ha resucitado, se aparece a sus discípulos que están pescando en el mar de Galilea, y cuando están pescando, que no hayan podido pescar nada, Él se les acerca y les dice en el verso 5, fíjate cómo dice el verso 5, dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esa palabra hijitos, hay algunas traducciones como la lenguaje actual y palabra de Dios para todos, que la traducen como amigos. Jesús, nuestro Señor, se pone a la orilla del mar de Galilea, los ve ahí en la barca y le dice, ¡hey, amigos! ¿Tienen algo de comer? Él ya sabe que no han pescado nada, pero les está diciendo, amigos, ¿tienen algo de comer? Esa es otra de las formas en que podemos saber y creer que Jesús nos ama, que nos ha llamado sus amigos. Él dice, nos dice, ya no serán mis siervos, porque el Señor no le declara a su siervo todo lo que va a hacer, todo lo que va a hacer. Dice, yo les llamaré mis amigos. Somos sus amigos. Dice, es una muestra muy grande de amor. ¿Quién tiene amigos aquí? Amigos de veras. Amigos bíblicos. Ágape, ya lo vimos. Entrega, está ahí. No necesita que le marques, Él está ahí. No necesita que le pagues, Él te lo dio. Te lo dio de corazón. No estoy hablando nada más de dinero, puede ser tiempo, puede ser, no sé, muchas cosas.
Así, el amor bíblico de entrega total, ¿qué era? Entrego todo sin condición. Cedo todos mis derechos, ¿sí? Y asumo todas las responsabilidades de manera incondicional. ¿Tienes amigos así? Que Dios te bendiga, cuídalos. Cuídalos y compárteles si no son creyentes. Muy bien, esa es la otra de las formas en que Jesús nos muestra que nos ama, en que nos ha llamado sus amigos. Estamos en el día 4. Jesús me ama. La otra tarea de este día que nos iba a ayudar hoy para hacer esta actividad es que leyeran, ¿cuál? Primera de Juan, la carta Primera de Juan, que la leyéramos y que identificáramos ¿qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto fue? ¿Cuántas veces aparecía la palabra o el concepto amor? ¿Recuerdan? Porque estamos en el día 4 que es Jesús me ama. Y ya vimos varias de las maneras en el Evangelio de Juan de que Jesús me ama. ¿Cómo es que Jesús me ama? ¿Alguien lo hizo? Bueno, de tarea, es importante que sí la lean, ¿eh? Lean la primera carta del apóstol Juan. ¿Sí la leyeron? ¿Y sí lo anotaron? ¿Sí hicieron la tarea? No hicimos la tarea, pero sí la leímos. Entonces, medio punto. Medio punto, no, medio acierto. Medio. ¿Qué quieren, el 1 o el 0? Ok, bueno, es importante que la lean. Es muy importante que la lean. Nada más les voy a comentar. La primera carta del apóstol Juan tiene 105 versículos. Si me equivoco por 1 o 2 es porque no soy bueno para las matemáticas, pero tiene 105 versículos en 5 capítulos. Y en 29, de acuerdo a la versión, puede variar un poquito por la traducción, por la versión que estén utilizando, pero en 29 de esos 105, que es casi el 30%, aparece la palabra amor, o el concepto amar o ámense. Casi el 30% de la primera carta del apóstol Juan está hablando del amor. Ahí tenemos versículos entrañables. Primera de Juan 4:19, ¿qué dice? En esto conocemos, por esto le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:8. 4:8. Así aumasta su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Ese es Romanos, Cristo ¿no? murió por nosotros. También primera de Juan. Este es Romanos, ¿no? Es Primera de Juan 4:8. A ver, vamos a verlo. No, sí, Romanos. Este es Romanos. Dios es amor. Dios es amor, está en primera de Juan. Fue un... Primero de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor, muy bien. Otro que sepan por ahí. En el verso 15 del capítulo 2 dice, no amen las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 3 veces la palabra, el concepto amor en un solo versículo. 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor Echa fuera el temor. Porque el amor lleva en sí castigo, donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, muy bien. Y así podemos encontrar varios en esta primera carta de Juan. Léanla, hagan este ejercicio por ustedes mismos, vean cuántas veces aparece y en qué versículo la palabra, el concepto amor, ¿sí? Para que nos demos una idea un poco más completa de la manera en que Jesús nos ama, que es el tema del cuarto día. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el entrenamiento personal del cuarto día, para los que tienen copias, y esto sí lo vimos la semana pasada, una de las preguntas es, ¿qué sobrenombre piensas que te daría Jesús basándote en tus debilidades? Es una muestra de amor. Los amigos cuando se ponen apodos, aunque nos parezca increíble, es una muestra de amor. Lo hacía el Señor, les cambiaba el nombre a todos. De una manera se llamaba, de otra manera le decían y de otra manera le decía el Señor. O sea, es increíble lo que se ve en los evangelios, pero bueno. Pero el Señor les ponía ese sobrenombre o ese apodo por los defectos, por las debilidades que teníamos. Dejamos la tarea de que si el Señor te cambiara a ti el nombre, basándose en tus debilidades, ¿qué nombre te pondría? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Hicieron el ejercicio? Yo les comenté que a mí me pondría Memo, hijo de Jonás, porque he sido necio y he sido como Jonás, que me dice, ve a Nínive y me voy a otro lado. Y eso me lo dijo a través de Mateo hace algunos años.
Memo, hijo de Jonás. ¿Sí? Hagan ese ejercicio también, reconozcan en oración sus debilidades. ¿Y cómo les llamaría el Señor? Y recuerda que el Señor te lo dice en amor. ¿Para qué? Para que reflexiones, medites y te sobrepongas en sus fuerzas, como hizo Pedro. Vimos la semana pasada la restitución que hizo el Señor con él, ahí en Juan capítulo 21. ¿Sí? Como hizo con Jacob también. Como hizo con Jacob también, que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob era mentiroso, el que hace trampa. El que toma por el talón, el Y que engaña cuando cambió su carácter le puso Israel, que es el que vence con Dios. con Dios. Y así podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia. Es importante que tomes uno para ti. Busca primero tu debilidad y cómo te llamaría el Señor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este fue el día 4. El niño, nuestros niños este día deben de salir convencidos de la escuela bíblica que Jesús les ama. Si con tu grupo, con tus niños, notas que hay un niño de acuerdo a la edad que está listo, dispuesto a recibir a Jesús en su corazón, a entregarle su vida a Él, guíalo a Jesús. Guíalo. Si tienes alguna duda y por ahí nos ves desocupados, a la gente de evangelismo, a nosotros, ella difícilmente porque está en misiones, pero acércate con confianza. A los niños también hay que guiarlos al Señor. Y hay niños que están más que listos, lo han entendido y su conciencia les dice que han hecho mal, se reconocen que han hecho mal, que han deshonrado a sus padres, que han dicho mentiras, reconocen que eso está mal delante de Dios y al mismo tiempo están arrepentidos y aceptan el regalo de vida eterna que Jesús les da, que Él recibe el castigo que les toca a ellos. Es el mismo evangelio, no hay variación para niños, adultos. Los niños principalmente en la mentira, en tomar cosas que no son de ellos y en la deshonra a los padres. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar al último día de esta escuela bíblica de verano de A Jugar, el quinto día. Jesús me da... ¡Wow! ¡Qué gozo! Jesús me da gozo. Esa alegría indescriptible en medio de las aflicciones. ¿Alguien ya leyó el pasaje de Hechos 16, 23 al 34, que es el que viene? ¿Sí lo conocen? Búsquenlo por favor, lo vamos a leer. Hechos 16 del 23 al 34. Es el quinto día de la escuela bíblica. El tema es Jesús me da gozo. Ya el último día ya todos estamos contentos porque ya se va a acabar. Ya no vamos a tener que levantarnos temprano, estar aguantando a los niños, estar aguantando ¿a quién más? A mis riumas, que ya no me van a dejar levantar. El dolor de espalda del último día. ¿Ya tienes ahí Hechos 16? A las 2. Esa va a estar buena este año. Hechos 16 es el pasaje que nos marca el manual para el tema del quinto día. Jesús me da gozo. Vamos a poner un poco de contexto, ya lo tienes ahí. Es el pasaje en que Pablo y Silas son encarcelados en Filipo. Pero esto tiene un pequeño de contexto para que lo entendamos un poquito más. Pablo está en su segundo viaje para fundar congregaciones y mostrar en las sinagogas y llevar el nombre de Jesús, el llamado segundo viaje misionero. Estamos hablando alrededor del año 50 al año 52 después de Cristo. Su primer viaje lo hizo acompañado ¿de quién? Pablo y... El primer viaje misionero, Pablo y Bernabé hicieron el primer viaje. Al principio de ese primer viaje iba con ellos Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, y ahí tantito, ya acababan de empezar y Juan Marcos se echó para atrás y se regresó a Jerusalén. Entonces ya siguieron ellos solos, Pablo y Bernabé, terminaron el primer viaje, pasan un par de años y cuando están planeando el segundo viaje y ya salen, Bernabé quiere llevar nuevamente a Juan Marcos con ellos y Pablo dice, no, yo no lo voy a llevar, acuérdate lo que nos hizo en el primero, hace unos años, está muy chavo todavía, no va con nosotros,
Pablo y Bernabé se separan, cada uno tiene su punto de vista. Pablo con Silas toma una ruta y hace este segundo viaje, y Bernabé toma a Juan Marcos, toma otra ruta y hace también su viaje. ¿Ok? Entonces Pablo y Silas comienzan este primer viaje, y un poquito ya llegando a Derbe y a Listra, se les suma Timoteo a este segundo viaje. Y cuando está Pablo decidiendo hacia dónde ir, hagan de cuenta que llega a lo que es actualmente Turquía, una parte central ahí donde está Turquía, y Pablo va a ir hacia Asia, va a tomar hacia acá, hacia el oriente, y tiene una visión, pero se lo impide el Espíritu, dice ahí en el capítulo, y entonces no puede ir hacia Asia y empieza a caminar hacia acá, y otra vez quiere ir hacia allá, y tiene una visión del varón de Macedonia que le dice, Pablo, el varón de Macedonia, que le dice, Pablo, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estoy en el verso 9 del capítulo 16. Velo ahí. Este varón macedonio le dice a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo quería ir en una dirección, el Espíritu le dice no, y además tiene una visión de un varón de Macedonia, que es lo que conocemos como Grecia, que está hacia el lado opuesto, y les dice, ven y ayúdanos. Entonces ellos le hacen caso y van hacia Macedonia. Para llegar a esa región de Macedonia, ellos tienen que brincar una parte del mar Egeo, el mar Egeo, que separa lo que es Asia, representado por Turquía. El mar Egeo lo brincan y llegan a Macedonia, que ya es Europa. Filipos ya está en Europa, en lo que actualmente es Grecia, ¿sí? Entonces, ellos llegan a Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? Además de que son encarcelados un poquito. ¿Por qué son encarcelados? ¿Alguien lo recuerda? Véanlo ahí con tus ojos. Vamos al versículo. La mujer poseída por el espíritu inmundo. Ajá. Verso 17, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivinación. ¿Eso es agradable a Dios? No. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿quién más iba entonces? Daba voces diciendo, Lucas, Timoteo. estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A ver, esta mujer que tenía un espíritu maligno de adivinación, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Cierto? Es cierto. Pablo y los que estaban con él, Silas en este caso, estaban anunciando la verdad de Dios. Pero esta mujer que tenía un espíritu inmundo que habló, fue la que lo dijo. Ahora vamos a seguir leyendo para que veamos esta reacción. Dice el verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. ¿Por qué? Si le decía a Pablo, eres un siervo del Dios Altísimo, estás anunciando el camino de salvación. Lo mismo Porque lo hacía pasó para que le creyeran a ella cuando Pablo empezara a predicar. Para que cuando Pablo empezara a predicar. ¿Por qué desagradó a Pablo si le estaba echando sus flores? ¿Por qué creen ustedes? Porque era un No. demonio. Lo mismo pasó con Jesús, que decían, eres tú Jesús de Nazaret, el hijo de... Pero Jesús callaba porque no quería que poder glorificar el nombre de su Padre, sino Así por es. sus obras, por las acciones, por lo Así que es. dijera Jesús. Es un medio, este espíritu inmundo de adivinación es un medio inmundo, impuro, que está teniendo un mensaje santo. Y eso a Dios no le agrada. El Salmo dice, Hagan de cuenta que yo fuera un farsante, un hipócrita. Y yo estoy aquí dándoles un mensaje santo, un mensaje puro, pero mi vida es un asco delante de Dios. Es exactamente lo mismo. Eso a Dios no le agrada. Si yo estuviera haciendo eso, sería abominación a los ojos de Dios. Entonces está pasando lo mismo aquí. El mensaje es correcto, pero el medio que está llevando el mensaje es un espíritu inmundo, impuro, y eso a Dios no le agrada. ¿Sí? Debemos ser unos vasos santificados, vasos de honra, limpios, unos vasos limpios para Él. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le dice en el verso 18, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora.
Y esa fue la gota que derramó el vaso. La gente de ahí de la ciudad se empezó a alborotar ante este milagro que hizo Pablo de sacar este espíritu de adivinación. Fueron asusados por los amos de esta sierva, de esta mujer, porque se les acabó el negocio, ya no había adivinación, ya no había dinero. Entonces empiezan a alborotar a la gente y Pablo y Silas terminan en la cárcel. Ahora sí vamos a leer desde el verso 22. Comience alguien y de ahí a su derecha, por favor. Desde el verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. En el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todavía está. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y saciándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo te quiero creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se los bautizó él con los hombres. Y llegaron a su casa y puso a la mesa y se regocijó con toda su casa y haber reunido a todos. Hasta ahí. Esto es lo que ocurre. Pregunta. Pablo obedeció a la visión del varón macedonio y fue hacia Macedonia, cuando su intención era ir hacia Asia, hacia el otro lado. Obedeciendo a la visión, fue encarcelado y azotado y le pusieron un cepo en lo más oscuro de una cárcel. ¿No creen que en su corazón pudo haber pasado la duda y su mente, ay, ¿por qué no me fui para el otro lado? Estilo Jonás. ¿Te has sentido así? ¿Por qué no caminé para el otro lado? A lo mejor ese varón macedonio solo fue una pesadilla. ¿Cómo podemos saber, de acuerdo a lo que nos dice el texto, que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo podemos saber, solo con el texto que leímos, que Pablo cumplió la voluntad de Dios? ¿Cuál sería para ti una evidencia clara de que Dios sí quería que Pablo fuera a Macedonia y que a pesar de todo lo que padeció, esa era la voluntad de Dios? Yo no estoy diciendo que fuera la voluntad de Dios que fuera azotado o encarcelado, sino que fuera a Macedonia. ¿Qué evidencia ves tú en este pasaje de que Pablo hizo bien? Para ti, ¿cuál sería una evidencia? Cuando el carcelero cree. Cuando el carcelero cree, por supuesto. Por supuesto, no hay señal más clara de que Pablo hizo la voluntad de Dios, porque el carcelero y su familia creyeron. Ahora, ¿cómo fue que creyeron? ¿Pablo les predicó? Estaban cantando primero. ¿Qué estaban cantando? Himnos, eran salmos. La palabra nos implica que son los salmos. Salmos. Pablo y Silas estaban cantando la palabra de Dios escrita en los salmos. Y todos los presos y el carcelero y todos los estaban escuchando. ¿Sí? Ellos entendieron el mensaje de salvación no porque haya temblado. En esas regiones tiembla mucho. Pero al momento que escucharon los himnos y su corazón entendió y su mente decidió, cuando tembló la tierra. ¿Por qué? Porque entiendes que en cualquier momento se puede acabar tu vida. Ya no es lo mismo un temblor una vez que crees o que sabes cuál será tu destino final si no crees. ¿Sí me explico? Entonces, la condición del corazón de los presos y del carcelero cambió al escuchar ¿qué?
la palabra de Dios, los himnos, los salmos cantados por Pablo y por Silas, chiflando y aplaudiendo como te diría tu mamá, tu abuelita. ¿No te gusta lo que estás haciendo? Cántale a tu Señor. ¿Piensas que estás padeciendo de más, que no es justo? Cántale salmos e himnos a tu Padre Celestial. Hagamos eso, ¿sí? El gozo no depende de las circunstancias, y el mejor ejemplo es la vida de Pablo. Aquí hay un encarcelamiento en Filipos, pero podemos leer la carta a los filipenses también, cuando él está encarcelado en Roma, y parece que los que están encarcelados son los filipenses. Pablo es el que les está dando ánimo. ¿Sí lo vemos? El gozo no depende de las circunstancias. ¿Quién aquí ha padecido algo? No es necesario que lo cuente, nada más que reflexione. ¿Ha padecido algo, una aflicción, un dolor físico o una circunstancia, que se sienta encarcelado, que se sienta con grilletes en los pies y como si estuviera en el fondo de una cárcel oscura y húmeda llena de ratas y animales? La aflicción del ser humano puede ser tal que llegamos a sentirnos de esa manera, y entonces nuestro gozo es robado, ¿sí? Una de las causas que nos puede hacer sentir así es la culpa. Cuando hay algo en nuestra vida que no confesamos a Dios, que sabemos que hemos hecho mal, pero no pedimos disculpas, no ofrecemos disculpas, no hacemos restitución y mucho menos nos atrevemos a dirigirnos a Dios. La lección, el manual, nos pide que hagamos esa reflexión, ese ejercicio. Bueno, ya entendimos, de acuerdo a la historia de Pablo, que el gozo no depende de las circunstancias, y si tú estás fortalecido en la palabra de Dios y con su espíritu, aún en medio de la cárcel vas a poder cantar alabanzas y vas a poder testificar. Y Dios te va a respaldar para que así sea. Pero también el manual nos pide que hagamos el ejercicio de leer el Salmo 32. Vamos a leerlo, busquen el Salmo 32. Porque en el Salmo 32 nos va a hablar un poco de otra manera en que podemos recobrar el gozo o permanecer en gozo a pesar de las circunstancias. Así como vimos Pablo y a Silas cantando himnos, recordando la palabra, testificando, compartiendo, además salvándole la vida al carcelero, porque Pablo pudo haberse quedado callado y pobre carcelero se hubiera matado ahí, pero dicen, no, tranquilo, todos estamos aquí, no se ha ido nadie. También el manual nos pide que reflexionemos a partir de este salmo otro de los aspectos que nos pueden ayudar a conservar el gozo o a permanecer, o a regresar a él. Les voy a pedir por favor que alguien busque, antes de que comencemos, Isaías 59:2 y lo lea. Isaías capítulo 59 versículo 2. Son las inquietudes de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Inquietudes o iniquidades? Sí, no está bien, pero es iniquidades. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que pone una separación entre Dios y nosotros? ¿Nuestro qué? Nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Es muy claro el Señor, y lo dice a lo largo de toda la Escritura. Por supuesto que pecamos, pero si confesamos nuestros pecados delante de Dios, ¿qué ocurre? Abogado tenemos a Jesucristo el justo, y Él es bueno para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Efectivamente, seguimos equivocándonos. No tenemos un apego al pecado, se fue la palabra. No practicamos el pecado de manera habitual, porque eso está contrario a la presencia del Espíritu en nuestro corazón. Pero sí nos equivocamos y sí seguimos pecando, pero debemos de arrepentirnos, restituir y ponernos a cuentas con nuestro prójimo y con Dios. Pero si no lo hacemos, ¿qué dice el profeta Isaías? Que eso nos separa de Dios. Y no es porque Dios lo quiera hacer,
es por nosotros, por nuestro pecado. En este Salmo 32, ¿cómo se llama? ¿La dicha del qué? La dicha del perdón. La dicha del perdón, ¿quién lo escribió? Dice Salmo de David, y dice ahí que es un ¿qué? Un masquil. ¿Qué es un masquil? Es un poema didáctico, es una enseñanza, es una instrucción. El Espíritu guió al rey David a que escribiera este salmo para que nos sirviera a nosotros para darnos una enseñanza didáctica, un instructivo para conseguir ¿qué? El perdón, para permanecer en el gozo. Y este Salmo 32 lo escribió David despuesito del Salmo 51. ¿Alguien sabe por qué David escribió el Salmo 51? David escribe el Salmo 51 como consecuencia de la condición espiritual que tenía por haber cometido adulterio con Betsabé. ¿Sí? Por ese adulterio que comete con Betsabé el rey David, se le presenta el profeta Natán, le cuenta la parábola de la oveja, del que le robaron su oveja. Y cuando Natán termina la parábola, David se enfurece y le dice, ese hombre merece la muerte, ¿no? Le robó su ovejita, su única ovejita, ese hombre merece la muerte, se pone iracundo. Así reaccionamos nosotros cuando el que tiene el pecado soy yo. Veo el mismo pecado alrededor mío y lo señalo. Pero es bíblico, no lo estoy inventando yo, y hay otros pasajes que muestran que cuando tú eres el que está cometiendo ese pecado, se te es más fácil señalar a los demás que están cometiendo eso mismo que tú. Hace varios años pasó en Estados Unidos que entre televangelistas había uno muy famoso que fue atacado, que estaba cometiendo adulterio, hasta que lo descubren y sí, efectivamente estaba cometiendo adulterio. Pero ¿qué creen que pasó con el que lo estaba acusando? También estaba cometiendo adulterio. Es esto mismo que le pasó a David con Natán, ¿no? Él se reacciona de manera iracunda. ¿Por qué? Porque él estaba cometiendo lo mismo. Había tomado algo que no le pertenecía. Había tomado la mujer de Urías, su hombre de confianza, y quiso tapar su pecado con otro pecado. ¿Qué quiso hacer con Urías? Matarlo. Lo quiso hacer y lo hizo, lo mató. Su pecado de adulterio lo tapó con otro pecado, asesinato. Pero él le dice, cuando Natán termina la parábola y le dice, ese hombre eres tú, y el Espíritu redarguye a David de pecado, justicia y juicio, entonces David reconoce, he pecado contra Dios. Y lo segundo que le dice Natán es, Dios ya te perdonó. De inmediato. Como resultado de eso, David escribe el Salmo 51. Vamos primero al Salmo 51. Pon ahí la mano en el 32. Y en el Salmo 51... vamos a leer, se los dejo de tarea también para que lo lean, es muy hermoso. Desde el verso 10, para que veamos cómo se liga este salmo con el 32. En el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu, le dice David a Dios. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está clamando David a Dios de que no se aparte de él. David ya se arrepintió, ya Natán le dijo que Dios lo perdonó y David sigue con el temor de que Dios lo vaya a abandonar. Y en el verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces David le está diciendo, líbrame, no me abandones, no me dejes, crea un corazón limpio, un espíritu limpio dentro de mí, para que yo pueda enseñar a los pecadores a convertirse a ti. El Señor lo cumplió, no lo abandonó, y David, guiado por el Espíritu, escribe este Salmo 32, para guiarnos a nosotros los transgresores hacia Dios. Por eso se llama el Salmo la dicha del perdón. Vamos a leerlo, es muy cortito. Y vamos a ver cómo podemos mantener el gozo. ¿Ya lo tienen? Salmo 32.
Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bendecido aquel, dichoso aquel, dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David empieza por lo bueno. Bendito eres, bendecido, dichoso que Dios ya te perdonó. ¿Estás perdiendo tu gozo? ¿Te estás enfriando? ¿Estás dejando de creer que vale la pena vivir una vida piadosa? ¿Una vida cristiana? Bueno, recuerda todo lo que Dios te perdonó. Regresa, rebobina la película de tu vida y recuerda todo lo que Dios ya te perdonó. Y la manera en que te perdonó. Y la manera en que te limpió. La manera en que te rescató. Y cada milagro que ha hecho en tu vida sin que tú lo merezcas. Esa es la mejor manera de recobrar el gozo. Recuerda de dónde te sacó Dios. Dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí está la consecuencia de no confesar. Comenzó por lo bueno y luego nos va a decir cómo se sentía antes de confesar. Haz de cuenta que aquí escucharas al rey David durante todo el periodo que cometió adulterio con Betsabé, cometió asesinato a Urías y pasó cierto lapso de tiempo hasta que se le presentó el profeta Natán. Hay quienes dicen que fue casi un año el tiempo que pasó para que Natán. Fue el tiempo que Dios le dio a David para que por sí mismo reconociera que había hecho mal. Pero David estaba endurecido, tenía el corazón y su cabeza endurecidas. Entonces Dios puso un hasta aquí y le envió al profeta Natán. Haz de cuenta que todo ese periodo, lo vas a leer aquí, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Alguien ha sentido un dolor de reumas? Sí. Yo sí. Un dolor de huesos, un dolor interno, que no te sientes bien y te tomas un analgésico y otro y tienes que cambiar de posición simplemente con los aires acondicionados. Llevas mucho tiempo en un aire acondicionado y te sientes incómodo. Bueno, haz de cuenta que es algo parecido a la culpa. Cuando no has confesado tu pecado, así está diciendo David que se sentía. Dice el verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está diciendo aquí que todo el tiempo sintió encima de él la presencia de Dios. Es el equivalente a decir el Espíritu de Dios, pero como no le estaba haciendo caso, entonces todo se secó. Él sentía un pesar por la culpa de no haber confesado el pecado que había cometido. Dice aquí, con la culpa nos desesperamos. Así estaba David. David ya estaba desesperado. Cuando llegó el profeta Natán a hablar con él, por eso reaccionó así cuando le dijo lo del hombre que había robado la oveja. Emocionalmente ya estaba destemplado, por eso reaccionó de esa manera. También la parte física nos enfermamos, como acaba de decir él mismo, ¿no? Se siente mal por dentro. Y la parte mental, la culpa, el pecado que no confesamos, nos perturba. Así es que nosotros como hijos de Dios, cuando nos alejamos de Él, además de perder el gozo, empezamos a sufrir las consecuencias en nosotros mismos, emocionalmente, físicamente y mentalmente. Y todos hemos pasado por eso. Todos. No hay uno que diga, yo he sido siempre fiel. No hay. El Señor es bueno y abre sus brazos, abre su corazón y nos recibe, pero Él busca que seamos honestos, como fue David. A muchas personas que no son creyentes les cuesta tanto trabajo decir, ay, David, un hombre conforme al corazón de Dios, adúltero y además asesino, porque ellos no disciernen lo espiritual a lo espiritual, como debemos hacerlo nosotros. Verso 32, verso 5. Ahora viene la confesión. Verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Todo eso lo hace además de Natán de manera muy breve en el Salmo 51 y en otros salmos. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la confesión. Al Señor, de rodillas. Si hay alguien involucrado, también. Ve y ponte a cuentas con tu prójimo primero y después lleva tu ofrenda al Señor. Y la Escritura también nos dice que hay que restituir, así como hizo Zaqueo, que había robado y dijo, si alguien le ha robado le voy a dar hasta tanto más, 4, cuadruplicado. ¿Por qué lo hizo Zaqueo? ¿Nada más porque era muy lindo su corazón? No. Entendió, hay un mandamiento de Dios que dice que debes de restituir cuando has dañado a alguien. Entonces dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahora sí, vamos a ver las recomendaciones que tiene este salmo que nos da el Espíritu de Dios para permanecer en gozo. Ya confesaste el pecado, ¿sí? El Señor, sabes que el Señor te perdonó. Y en el verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado, como dice Isaías 55. Orar. ¿Quieres permanecer en gozo? Ora. Esa es la primera recomendación que hace el salmista. Ora. ¿Quién ha orado por la escuela bíblica de verano? Así conscientemente lo puso en su lista de oración y en el momento del día que lo dedica a orar, ora por la escuela bíblica de verano. No levante su mano, hágalo. Si no lo has hecho, todavía es tiempo, el Señor es bueno y justo. Orar. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Busquen el Salmo 18, está tantito atrás. Salmo 18. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el Salmo 18.1 nos dice, te amo. También lo escribió David en medio de aflicciones y persecuciones. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí. Salmo 18.1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es un alto refugio permanecer cerca del Señor, que dice acá, ni las inundaciones de muchas aguas van a llegar hasta nosotros. Tienes que orar y mantenerte cerca de la posición de Dios, que es el alto refugio. ¿Cómo te mantienes en esa posición cerca de Dios para no padecer las inundaciones de muchas aguas? ¿Cómo te mantienes ahí? Orando. Si pecas o te equivocas, inmediatamente hazle caso al Espíritu de Dios y pide perdón y restituye con tu prójimo y luego a Dios, y vas a conservar tu posición de manera honesta, sincera delante de Él. Verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Si no hay angustia, ¿qué hay? Lo contrario de la angustia, gozo, paz. ¿Sí? Paz. Si no estás angustiado, estás en paz, vives con gozo. Entonces, busquen lo que dice Isaías 26:3. Alguien búsquelo, por favor. Isaías 26:3. Ajá. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. ¿Cuál es la manera de permanecer en completa paz? Tengo que estar haciendo así. Dios, 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 Dios. Mi pensamiento está Dios. Dios, 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 Dios. ¿Así tengo que estar? ¿Cómo puedo permanecer en completa paz? ¿Qué significa que mi pensamiento en ti persevera? Que estudia esta palabra. Que todo lo que haga, lo haga conforme a lo que está escrito. Aquí está. Porque para eso las cosas tengo que pensar, pero para... Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, tus caminos son más altos que mis caminos. Isaías capítulo 55. ¿Quieres permanecer en paz? Vive, lee, sueña,
aliméntate, persevera, devora la palabra de Dios todo el tiempo que puedas. Y tu pensamiento primero va a permanecer en completa paz conforme a la voluntad de Dios, y entonces tus acciones, ¿sí?, van a ser la consecuencia de tus decisiones y tus sentimientos. Y si estás en sincronía con Dios a través de su Espíritu y su palabra, tus acciones van a agradar a Dios. Esto no es magia, ¿sí? Dios mismo nos lo dice constantemente. Nuestro Señor Jesús nos lo dijo: si quieren cerca de mí, si permanecen en mí, darán fruto. Lejos de mí no lo darán. Entonces ahí es la paz. Primero orar, conservar la posición cerca de Dios para poder vivir en paz. Y luego dice al final del verso 7 en el Salmo 32, dice, ¿con qué? Leanlo todos juntos. Fuerte, 1, 2. Con Cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás, con alabanzas, con salmos, con himnos, como estaban haciendo Pablo y Silas, cantándole al Señor. Esas son las recomendaciones para permanecer en gozo, porque es la enseñanza de este día. Jesús me da gozo. Jesús me da gozo y nos dejó todo para vivir en gozo. Todo. Nos dejó su Espíritu, nos anunció desde antes, como vimos la semana pasada, que nos iba a dejar su Espíritu, y dijo, se los digo ahora para que cuando ocurra, ¿qué? Crean. Jesús me ayuda a creer, ¿sí? Vamos a terminar de leer el Salmo 32. A partir del versículo 8 al verso 11, viene el consejo. Haz de cuenta que aquí el Espíritu te está hablando como tu mamá. Vamos a acabar. Es que es para decir los jóvenes que van a utilizar el salón de las 6. Entonces, ¿podrían tal vez pasar a otro salón? Sí, nada más déjame concluir aquí. Leemos esto y ya nos cambiamos. De hecho, ya vamos a terminar para que sigan. Sí, del 8 al 11, hagan de cuenta que es el consejo que te va a dar tu mamá. Es el gran consejo que Dios te da para que permanezcas en gozo. Ya te dijo, ora, ya te dijo, conserva tu posición cerca de Dios, vive en paz y alaba al Señor con cánticos. Ahora te va a decir, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es lo mismo que 2 de Pedro 1:3. ¿Sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo mismo, el entendimiento para vivir conforme a Dios. Dice, no sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. No seas necio. Haz de cuenta que Dios te está diciendo, no seas necio, ya lo viste, ya viste a David, ahí te lo dije, ya te pasó a ti una vez, ya te estoy diciendo qué tienes que hacer, no seas necio. Verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Queremos que nuestros niños aprendan y entiendan que Jesús les da gozo, hagámoslo nosotros a nuestra vida, en nuestra vida. Practiquemos la oración, conservemos estar cerca de Dios, vivamos en paz, estudiemos su palabra, alabémosle, cantemos, démosle verdad a nuestros niños. No le podemos pedir a nuestros niños que vivan en gozo, que confíen que Jesús les da gozo. Si no te lo está dando a ti, no estás dejando que Dios te lo dé a ti. No lo recibes, no es por Dios, es por ti, es por mí. ¿Vale? Vamos a orar para dejar el salón a los muchachos. Y nos cambiamos de salón y nada más hacemos un resumen de los 5 días y ya concluimos. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradezco por este tiempo. Gracias, Padre, por la enseñanza que tú dejas para nuestra vida a través de tu palabra. Te bendigo, Señor, porque tú eres muy bueno, Padre. Gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra, ser miembros de tu familia. Tú nos has dado la salvación, Señor, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Te bendigo, Padre, por este tiempo. Gracias por la disposición de mis hermanos para venir a estudiar. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi corazón hoy, porque tú me permites
entender, Padre, que debo estar cerca de ti, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdanos a permanecer en gozo, Señor. Ayúdanos a creer y confiar cada día más en ti, a permanecer y a servirte, Señor, con alegría, como tú lo pides en tu palabra. Gracias, bendito Padre. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Si hay preguntas, ahorita las contestamos allá, si podemos. Luego, Jesús me da esperanza. Jesús me ayuda a creer. Jesús me Ama. Jesús me Da gozo. me da gozo, que es lo que vimos el día de hoy. ¿Okay? Todas tus actividades, en tu salón, en la recreación, aprovecha cualquier oportunidad que Dios te dé para compartir esto con los jóvenes o con los niños, con las personas que tienen acceso a la Biblia. Yo sé que es difícil, que el tiempo es corto, pero de verdad, lee, revisa las historias. En Jesús me cuida, ¿cuál historia leímos? La oveja perdida. Está en Lucas 15. En Jesús me da esperanza, ¿qué historia leímos? La historia de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que está en el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 11. 11, sí. Luego el tercer día es Jesús me Ayuda a ayuda a creer. creer. ¿Qué historia vimos? Tomás. La parte de Tomás que duda está en el capítulo 19 o 20 de Juan, el Evangelio. 20. Juan 17. Juan 17. 20, 19. Sí, es el 20. El cuarto día, Jesús me ama. Jesús me ama, escoge el que quieras de todos los que vimos. Por supuesto que te sabes Juan 3, 16 y 17. Porque de esta manera amó Dios al mundo. El día de hoy Jesús me da gozo. ¿Dónde lo leímos? En Hechos 16. Hechos 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel. Y estudiamos un poco el Salmo 32 para conocer la manera en que Dios nos muestra que debemos de conservar el gozo. ¿Cuál es la primera? Orando. Luego vimos orando. Y la segunda, muchas aguas no podrán inundarme. Tú eres mi alto refugio. El Señor es mi roca fuerte. Conservando la posición cerca de Dios. Y eso solamente lo podemos lograr si somos honestos, si pedimos perdón, restituimos y le pedimos perdón a Dios. La tercera forma de conservar el gozo que vimos ahorita mismo en el Salmo 32. Leyendo, perdón. Era orar, conservando la posición cerca de Él. Luego, Alabando. alabarse el último. No. Confesar. No. Busquen sus apuntes. ¿Qué tienen? Él guardará en perfecta En completa paz. paz, en completa paz. Paz. ¿Sí? Conservando la paz mediante estudiar su palabra, permanecer en él, cantar salmos, cantar himnos. Esta es la última, las alabanzas. Orar, conservarnos cerca de él, conservarnos en paz y cantando alabanzas. Y en todo esto está involucrado su palabra, siempre su palabra. Que el Señor les bendiga. Esperamos que estos pequeños estudios que preparamos para esta escuela bíblica de verano sean de bendición. Y muchas gracias por asistir en estas sesiones y gracias por invitarnos. Que Dios les bendiga.